El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Efesios 5. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 5. La predicación otra vez es el Espíritu Santo en el matrimonio cristiano, parte 2. Pero vamos a leer desde el versículo 15, aunque nada más voy a predicar el 18 y el 20, para tener el contexto, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Mirad pues, o sea, pon atención, con diligencia, o sea, pon atención con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y parte de la atención que tenemos que poner es a no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es lo que vamos a volver a tocar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así nada más, de una manera breve, la semana pasada les compartía yo acerca de a quién necesitamos nosotros para poder vivir un matrimonio cristiano. Y hablamos precisamente de la presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, nosotros no podemos vivir una vida cristiana si la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. Ahora, la siguiente pregunta sería esta: ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos nosotros tener al Espíritu Santo? Pero aunada a esta pregunta vendría la consecuencia. ¿Para qué lo necesitamos? Para las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Así es que, dicho esto, quiero nada más, de una manera muy breve, repasar un poquito de la manera en la que la familia era en aquellos entonces. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los efesios, empieza a darles, como les decía, ciertas instrucciones en la manera en la que nos habremos de relacionar. Pero se las da porque en aquellos entonces la relación del esposo con la esposa no era como es en su mayoría el día de hoy. La esposa, desafortunadamente, era vista en muchas ocasiones como una sierva y en ocasiones hasta como una esclava. Los maridos, desafortunadamente, por la manera en la que se había dado la cultura, tenían tendencias a ser muy ásperos. Eran hombres que se dirigían a la esposa de una manera muy inapropiada. Las cosas no eran como lo son el día de hoy. La relación únicamente con las esposas, sino con los hijos también. Los padres eran en ocasiones muy duros con los hijos. Había mucho maltrato, había una cultura de desprecio hacia los niños, los provocaban mucho a ir a los papás. O sea, la palabra de Dios enseña ahí precisamente en el capítulo 6 de Efesios, donde el Espíritu Santo a través de Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 6, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, la tendencia de los papás era gritarles, provocarlos a ira. Yo no sé si les habrá tocado a ustedes ver situaciones aquí en lugares públicos donde vemos a papás. A mí me ha tocado ver escenas bien tristes, bien desafortunadas. De hecho, en un par de ocasiones me ha tocado ver gente que conozco hablándole a los hijos y gritándoles de maneras bien feas. Y veo a las pobres criaturas como que se achicopalan, como que se quieren
meter ahí que los trague la tierra. Digo yo, hijo, mano, si esto hacen en público, ¿qué no harán en privado? Y esa era la cultura de aquellos entonces. Una cultura en la que los hombres, como les digo, podían hacer decisiones y tomar decisiones en su familia sin tomar en cuenta a la esposa en lo más mínimo. Los hombres lo que querían como parte de su familia era tener muchos hijos y lo que más querían era tener varones. Les interesaba que su casa estuviera llena de varones. Entre más niños había en una familia, más honor había para el hombre de esa casa. Entonces, viendo esta parte de la Escritura, que para nosotros de cierto modo algunas de las cosas que estamos leyendo, decimos, pues sí, esto está bien, esto es bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que lo escribiera en ese tiempo y a esas personas? Les tengo que decir lo siguiente, lo trascendental que fue para la familia en aquellos entonces, hermanos, lo sigue siendo o lo debe seguir siendo para nosotros el día de hoy. Y ahorita vamos a ver por qué. El Espíritu Santo, cuando se nos es dado con una intención muy particular. Viene el Señor Jesucristo anunciando el reino de Dios. Esa es la palabra que lo anunciaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo hacía, como dice también la palabra, a los que estaban lejos. Dice Efesios, el capítulo 2, ahí si le gustan darle vuelta a la izquierda, capítulo 2, versículo 17 de Efesios, dice así, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, dice. Ahora fíjense la razón por la que nos dice a los que estaban lejos y cerca. Dice, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estaban lejos, estaban cerca, pero no habían entrado. No habían entrado al reino de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Viene el Señor Jesucristo anunciando el reino de Dios y nos dice, arrepiéntanse. Una vez que la persona responde al evangelio y obedece a arrepentirse, dice la palabra que Dios nos da su presencia, nos da su Espíritu Santo. Y eso es una cosa bien importante para lo que vamos a estar ahorita viendo. Dios, tú te arrepientes, Él te da su presencia. Ahora, tienes la presencia de Dios contigo como un sello, es el pago inicial que Dios te da para que tú tengas la presencia de Dios y puedas entonces, al tener la presencia de Dios, vivir la vida de Dios. No se vino a manifestar el Espíritu Santo para que tuviéramos una religión. De religiones, hermanos, ahí ya había muchas y ahorita hay muchísimas más. No, viene Dios a nuestras vidas a darse a nosotros para hacernos partícipe de su familia y que de esa manera empecemos a vivir como miembros de la familia de Dios de una manera diferente. Ahora, ahorita lo escuchamos durante la alabanza, ¿no? La instrucción que traía Jaime en cuestiones de querer hacer las cosas de Dios nos debe motivar a hacerlas, pero necesitamos la presencia de Dios para poderlas llevar a cabo. Entonces tenemos la presencia de Dios ya con nosotros, ya se nos dio la presencia de Dios. Y aquí lo que el Señor quiere, y pon atención a esto, es que si ya tienes la presencia de Dios en tu vida, pon mucha atención a esto, te llenes de Él. ¿Ya tienes a Dios? Tú ya te arrepentiste, ya le entregaste tu vida a Cristo, Dios te dio su Espíritu Santo, como dice ahí en capítulo 2 de Hechos. Ahora llénate. Llénate de la presencia de Dios. Ya lo tienes, ya está contigo.
Ya eres parte de la familia de Dios. Ahora llénate de Dios. ¿Por qué? Y eso, hermanos, es lo que quiero hacer el día de hoy. Yo quiero que veamos todos y que a la hora que desarrollemos nuestro texto, nos cause esto o nos lleve a tener una necesidad de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que entonces puedas disfrutar no únicamente de tu esposa e hijos, de tu comunidad, de tu relación con Dios, de una manera gozosa. Así es que, dicho esto, vamos orando. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque tú te has dado a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y venimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, a suplicarte que tu Espíritu Santo el día de hoy nos ministre y nos ayude a ver la seria necesidad que tenemos de tu presencia en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra flojera, tal vez en la apatía que pudiera haber aquí el día de hoy. En la indiferencia, Padre, en el estar sentados tal vez pensando un domingo más, un domingo menos. ¿Y qué diferencia? Señor, nosotros te suplicamos que tú hagas la diferencia, Señor. Que no salgamos de aquí como entramos, Señor, sino que salgamos de aquí con una conciencia generada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos ilumines, que nos abra los ojos, Espíritu de Dios, para que nos permitas conocer la verdad que nos hace libres. Recibimos tu bendición, Señor, y te damos gracias por tu infinita misericordia, esa misericordia que es nueva cada mañana. La recibimos por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Esta manera de vivir de aquellos hombres y mujeres en medio de las tinieblas. Vivía la gente en tinieblas hasta que viene el Señor Jesucristo y predica el Evangelio. Capítulo 4 de Mateo, les voy a leer una parte, porque quiero que vean cómo la visitación del Señor Jesucristo a la tierra, al traernos las buenas nuevas del Evangelio, trae consecuencias que nos deben de llevar a dar pasos muy intencionales en cuanto a nuestra manera de relacionarnos con Dios. Dice Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, y dice la palabra de Dios para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Oigan esto, este es el cumplimiento de una profecía que tiene que ver hasta con nosotros el día de hoy. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, donde fue Jesús, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación del Evangelio vino a gente que vivía en tinieblas. Y la manifestación de tinieblas en la faz de la tierra es en no saber cómo caminamos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Una persona que vive en tinieblas está perdida, se está topando con situaciones que le están causando muchos problemas. Y aquí, después de que viene el Espíritu Santo y se manifiesta y empieza a abrir los ojos a la gente, una de las cosas que empieza a tomar lugar es la manera, no únicamente en la que la gente se relaciona con Dios. Ya ahora somos conciudadanos de los santos, ya tenemos una relación con el Padre,
podemos hablarle y deleitarnos con Él, recibir de Él, bendecirlo, disfrutar su presencia. Ya podemos eso, que era lo que no se podía. Estaban lejos, estaban cerca, pero nadie había entrado. Pero ahora los que entran se relacionan únicamente diferente con el Padre, sino entre ellos. Ahora quiero que visualicen esto por un momento. Esta parte de la Escritura, les digo, estaba escrita en medio de una cultura de trato áspero, indiferente, arrogante, independiente en los matrimonios, tomando decisiones independientes, egoístas, despectivas, y el Espíritu de Dios le habla a la gente y les empieza a decir lo siguiente. Capítulo 5, una vez más, sed pues imitadores de Dios. Vimos esto la semana pasada, ver el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Llega el momento en el que veíamos ahorita que nos dice, antes estabas en tinieblas, vivías como un insensato, ajeno a la vida de Dios, y usa Pablo una analogía que es de la que yo le he pedido al Espíritu Santo, que nos ayude a discernir en cada uno de los que estamos aquí, porque dice Pablo, no te llenes de vino. ¿Por qué en medio de esta parte Pablo utiliza una analogía del vino? ¿Toda la gente tomaba? No, no toda la gente tomaba. ¿Toda la gente toma el día de hoy? No, no toda la gente toma. Sin embargo, cuando está haciendo Pablo y dando este ejemplo, lo da precisamente porque podemos ver con claridad que una persona, cuando intencionalmente, aquí nota, fuera de intencionalmente no creo que haya otra, toman, están sujetándose a un descontrol que viene luego, el vino, a controlar a la persona. Y es importante que notemos que Pablo hace uso de esto porque creo que todos, o creo la mayoría, podemos ver que hay efectos muy visibles cuando la gente está tomada. Pero ¿saben qué? Yo antes de meterme a las cosas de lo que se ve cuando la gente está borracha, quiero que veamos el efecto que tiene en el organismo. Nada más busqué una sola información, nada más una. Esto es lo que hace el vino, el alcohol, la cerveza. El alcohol tiene un efecto bifásico sobre el cuerpo. Es decir, que sus efectos cambian con el tiempo. Aquí están las parte de los cambios. Inicialmente produce sensación de relajación y alegría, pero el consumo posterior puede llevar a tener visión borrosa y problemas de coordinación. Vean lo que empieza a pasar. Las membranas celulares son altamente permeables al alcohol, así que una vez que el alcohol está en el torrente sanguíneo, se puede esparcir en casi todos los tejidos del cuerpo. Algunos pudieran haber pensado que nomás en el cerebro estaban a ver. Cuando el alcohol llega a la sangre, entre 30 y 90 minutos después de ser ingerido, se produce una disminución de los azúcares presentes en la circulación sanguínea. O sea, está en la sangre, pasa por todas partes. Dice, lo que provoca una sensación de debilidad y agotamiento físico. Lo anterior es debido a que el alcohol acelera la transformación del glucoseno, una sustancia que se encarga de almacenar el azúcar en el hígado, en glucosa, y esta se elimina de forma más rápida. Ahí les van las fases. Fase 1, euforia y excitación. Están contentos, están alegres. La 2, poco a poco se afecta el sistema nervioso,
al originarse la pérdida de capacidad en coordinar movimientos, los movimientos produciendo desequilibrio y a veces caídas. Número 3, fase hipnótica o de confusión. Andan como hipnotizados. Lenguaje incoherente. Agitación, irritabilidad, náuseas, por supuesto, vómitos. Más adelante causa un estado de estupor. Lo que eso quiere decir causa un estado de estupidez. Y coma, por supuesto, ya estamos entrando en partes más profundas de intoxicación. Pero déjenme les digo otras cosas. Los efectos del alcohol en el cuerpo tienen un efecto a mediano y largo plazo y actúan sobre múltiples órganos y sistemas. Daña las células cerebrales como los nervios periféricos de forma irreversible. Acaba con vitaminas, aumenta la actividad cardíaca, la presión sanguínea, debilita la musculatura cardíaca y por consiguiente la capacidad para bombear sangre. En el aparato digestivo, las molestias gástricas se deben a erosiones en las mucosas producidas por el etanol. Traigo 3 hojas y me he brincado casi todo. ¿Por qué les digo esto? Ahí les va. Y les pido que aquí cada uno tengamos un espíritu de discernir lo que el Espíritu de Dios, de lo que el Espíritu de Dios hace uso para enseñarnos. Dice Pablo, no te llenes de vino. Dice, antes llénate del Espíritu Santo. Una cosa muy significativa de esto que les acabo de decir es lo siguiente. No tienes que estar borracho ni tomar para estar lleno de ti. ¿No ves bien? ¿No escuchas bien? ¿No procesas correctamente? ¿Te irritas fácilmente? ¿Hablas mal? ¿Procesas mal? ¿Estás lleno en ocasiones de orgullo y de la patética terquedad de un borracho que hemos sabido por muchos casos de gente que yo manejo y van y se matan y matan más gente? No tiene una persona que estar llena de alcohol para actuar como acabamos de ver ahorita. Hay personas que están tan llenas de sí mismos que su sistema nervioso está afectado por la ira, por lo que se ha acumulado en un corazón que está lleno de pecado, lleno de sí mismo, lleno de desesperación, de una falta de paz, de una falta de claridad, que dice la palabra, no seáis insensatos porque estás viviendo en tiempos difíciles. Esto hace 2000 años, hermanos, que tomó lugar. 2000 años. Seguramente la gente que a la hora de estar escuchando esto, ha estado pensando, pues ¿de qué está hablando? Pero si nosotros nos vamos a ver el contexto de lo que está escrito aquí, está hablando de una manera correcta de vivir. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sabe cómo comportarte, aprende, llénate de estas cosas. Por eso, la comparación que hace Pablo es, no estés lleno de ti. Llénate del Espíritu de Dios. Porque si tú estás lleno de tu persona, de tus ideas, de tu manera de pensar, de creer que estás en lo correcto, siempre lo que se va a seguir manifestando es tu personalidad, que desafortunadamente conforme siga pasando el tiempo, se va a seguir deteriorando. ¿No se han fijado? Yo creo que aquí en esta congregación no hay nadie, pero ¿no se han fijado que la gente en ocasiones entre más grande es más terca? En ocasiones más geniosa.
Digo, yo creo que aquí no hay. Pero he sabido de gente de afuera que hay así. Más impaciente, más desesperada, más gritona, más corajuda. ¿Y saben qué me toca ver, hermanos? Ver que cuando pasa el tiempo, las relaciones que pudieron y debieron haber sido de grande bendición, vienen a ser un dolor que cargamos por muchos años. Relaciones que están llenas cada una de sus ideas, de su manera de pensar, de su manera de ser, que no está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, llénate entonces, puesto que ya tienes la presencia de Dios, se te dio como un sello, ahora llénate de Dios. ¿Por qué? Porque si te llenas de Él, lo vas a empezar a manifestar. Así como la llenura, por eso dice, no os embriaguéis, es no te llenes de vino. Algo que uno hace intencionalmente. Por eso les decía, el que toma, toma porque quiere. Nadie le pone ahí el vaso y se lo empina. No. Pero dice, pero así como tú tomas una decisión para emborracharte, toma una decisión para llenarte del Espíritu Santo. Estábamos viendo la semana pasada cuando la palabra de Dios dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Los discípulos fueron sellados con el Espíritu Santo, fueron sumergidos en la presencia del Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es una relación en la que constantemente queremos nosotros llenarnos de la presencia de Dios. Intencionalmente. Porque entre más te llenas tú de alcohol, más se te nota. Entre más lleno estás tú de tu persona, más se te notan tus características. Hermanos, es glorioso que en algún momento dado alguien diga, hijo, qué cambios ha hecho tan gloriosos Dios en tu vida. Se nota. Se nota que ya no gritas, se te ha quitado toda ira, gritería, amargura, maledicencia. Se han quitado de ti hábitos que te caracterizaban. ¿No se han fijado? Que en ocasiones cuando alguien habla de alguien, en ocasiones les da adjetivos calificativos. Es que es así, y es que es asá, y es que es asá. ¿Por qué? Porque reflejamos una personalidad. Si está dirigida por el Espíritu Santo, debe de ir conforme va pasando el tiempo pareciéndose más a Él. Cada vez más a Él. Dice Pablo, llénense del Espíritu Santo de Dios y la consecuencia, por eso les mencionaba ahorita algunas de las características de la borrachera, el lenguaje distorsionado, ojos cruzados, movimientos faciales raros, temblorina, tambaleadas, etcétera, etcétera. Aquí inmediatamente el Señor nos dice cuál es el resultado del estar llenos de la presencia de Dios en nuestras casas. Yo estoy de acuerdo, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos que oramos por enfermos y el Señor a quien quiere va a sanar. Dios hace obras poderosas porque su Espíritu está presente y está vivo. Sí, yo estoy de acuerdo con esos. ¿Habrá dones de lenguas? Yo estoy de acuerdo. Pero la principal manifestación del Espíritu Santo se debe de ver en una casa. Y se los digo muy acertadamente, porque sí me ha tocado ver en la historia, en mi historia, gente muy llena del Espíritu Santo para orar por enfermos y para hablar en lenguas y para tener visiones y profecías, etcétera, etcétera, y en su casa no se pueden hablar con el marido. O a los hijos los tratan con la punta del pie. Eso me ha tocado ver. La manifestación, una de las manifestaciones, no puedo ser categórico, una de las manifestaciones es hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Como les digo, no tenemos una claridad en cuanto a qué es eso. Pero te está hablando de melodías. Entonces decía Jaime muy acertadamente, nos han dado la letra.
Nos han dado las palabras, no nos dieron la melodía, no nos dieron los tonos, no nos dieron las melodías de los salmos, de los cánticos, nos dieron las palabras. Cada quien en un momento dado será a relacionar con su esposo o su esposa, sabiendo que habrá de usar palabras que sean útiles para la edificación de los que están oyendo. Una vez que una persona está llena del Espíritu Santo, se está despojando de sí mismo conforme pasa el tiempo, va siendo lleno de la presencia de Dios, de tal manera que su trascendencia va a ser visible con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, si Dios te da el privilegio de tenerlos. Porque la presencia de Dios, a la hora de que nosotros nos llenamos, dice la segunda carta de Timoteo, la última carta que el apóstol Pablo escribe, dice el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado su Espíritu Santo y con ello viene a nuestras vidas poder, amor, dominio propio. Eso es lo que viene al corazón de una persona que ahora sabe que su personalidad, la cual Dios usa, por supuesto, cada uno tenemos una personalidad, pero su carácter más bien está siendo transformado por el Espíritu Santo si es que lo viene a poner en sujeción y dirección de la persona del Espíritu Santo. Dele vuelta, por favor, al capítulo 8 y deje ahí su separador en Efesios. Romanos 8. Las hermanas que están tomando aquí el libro de Romanos ya saben de qué voy a hablar, tal vez. Si han estado poniendo atención, hermanas. A ver, ¿cuántas hermanas están poniendo atención? Se me dice que no están. Vamos a ver. Dice el capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver el versículo 5 de Romanos 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, los que son de ellos piensan en ellos. Pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ver, una pausa ahí. Yo ando en mis ideas, no en las ideas del Señor. Yo quiero vivir mi vida en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, no lo que la palabra de Dios me enseña. Y voy por ende a recoger el fruto de aquello que me disgusta, de aquello de lo que no apruebo, de aquello con lo que estoy enemistado, de aquello con lo que yo he guardado en mi corazón resentimiento. Miren, una manifestación muy tangible de una vida en la carne, en un matrimonio, es que conforme va pasando el tiempo, vemos que se han acumulado resentimientos el uno contra el otro. Entonces, cada vez que hay oportunidad de hablarse en cosas en las que no están de acuerdo, van a saltar chispas. Y la relación va a estar enfriándose y alejándose hasta que llegará el punto en el que un matrimonio que inició su vida de una manera muy apasionada, muy intensa, ha vivido en la carne y en la carne han guardado todo tipo de iras y resentimientos, de tal manera que ya ahora las pláticas son ofensivas, son hirientes, son sarcásticas. Se hace saber lo que hay ahí en el corazón. Por eso Pablo dice: llénate del Espíritu Santo y esto es lo que debes de hablar. Esto es lo que debe salir de tu boca, intencionalmente.
Y luego vean lo que dice en el versículo 9. Esto es lo que nos está hablando el Espíritu Santo a nosotros, hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y vean cómo lo plantea y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, el día que el Espíritu Santo viene a tu vida, debe haber una clara manifestación de que ahora vive en ti el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Volviendo a donde estábamos en Efesios, dale vuelta otra vez a donde estaba. En esta cultura en la que las palabras y las actitudes eran comunes, Pablo habla a los creyentes y les dice, la manera en la que la familia de Dios ahora vive va a ser una en la que las esposas se habrán de someter a su marido como al Señor. O sea, a un hombre áspero, a un hombre hiriente, despectivo, que me ha tratado mal, yo me tengo que someter como si me sometiera a Cristo. Así dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas. Ahora, pueblo de Dios, viene una nueva manera de vivir en el reino de Dios. Y a los maridos les dice, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentársela a una esposa limpia, sin mancha. Espérate, Pablo. O sea, yo tengo que amar a esta persona como lo que hizo Cristo por la iglesia. Sí, no únicamente eso, la vas a amar como te amas a ti mismo. Ah, caray, en una cultura en la que era lo normal, las mujeres tenerle miedo al marido y el marido ser áspero con ellas, viene ahora la visitación del Espíritu Santo, lo que antes era imposible para la carne, ahora por el poder del Espíritu Santo, dice Pablo, esto es lo que va a pasar si tú te llenas de la presencia de Dios. Para la gente de aquellos entonces, esto fue un shock. Esto fue algo terrible, decir, ¿cómo? Ahora estos hombres andan de mandilones ahí tratando muy bien a la señora, ¿qué está pasando? La señora hablándole a su marido con un respeto y con una libertad. Pues, ¿qué pasó aquí? Vino el Espíritu de Dios a hacer una transformación general. Y la manera y el lugar donde toma lugar es por la presencia de Dios en la familia. Usted empieza a dar estas instrucciones, las cuales en la carne, hermanos, en la carne, no se pueden sujetar a Dios. No puedes. Si tú andas en la carne, ¿qué me voy a someter a este impío ni que nada? Y menos que le voy a hablar como si le estuviera hablando a Cristo, hazme favor. Imagínate nomás de qué se trata. Y yo hablarle a la rebelde y amarla como Cristo amó a la iglesia. Porque, ¿qué onda, Señor, con esto? Por eso el Espíritu de Dios nos da esta instrucción y nos dice, si el Espíritu Santo no está en ti, no se puede. Va a estar choque y choque y choque y choque. Si el marido no es creyente, eso a ti no te debe de importar. A ti lo que te debe importar es que tú obedezcas a tu Salvador, porque el día que estés enfrente de Él, Él es el que te va a poner la corona, no tu marido. Es Él. Es Él a quien tenemos que obedecer. Es
a Él a quien le queremos dar la gloria siendo obedientes, porque al final de cuentas Él es el que produce en nosotros el gozo que viene de la salvación, de la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo que dice antes es que no salga de vuestras bocas ninguna palabra que no sea para la necesaria edificación de los que te oyen. Las palabras, hermanos, reflejan un corazón que está lleno de sí mismo. Un corazón que se ha cultivado en la falta de aprecio, en la falta de honor. Le dice Pedro, tratad a vuestras esposas como vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia de Dios. Más frágil, son frágiles, más frágil, tenla en mucho honor. Hermanos, estas son las cosas que, si no es porque Cristo, por su Espíritu Santo, renueva nuestra mente para podernos nosotros meter aquí con diligencia, viendo cómo vivimos, no las vamos a entender. Si venimos a la iglesia y después de escuchar estas cosas nos vamos a la casa y nuestra vida de oración sigue igual, pidiendo lo mismo por nosotros, sin ponernos a pedir al Espíritu Santo que tenga misericordia y que nos transforme para poder entonces darle gloria a Él, para vivir en una casa en la que su nombre es exaltado, porque si se fijaron, allí en el capítulo que acabamos de leer, ahorita en el versículo 20 de Efesios 5, dice, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios, y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una casa en donde la presencia de Dios vive y reina es una casa que se va a caracterizar por alabanza a Dios. Es la casa, hermanos, la primera iglesia donde tú estás. Es ahí donde tú le das culto a Dios con tu trato entre las personas que Dios te ha dado. Es ahí donde se ve un verdadero creyente, una verdadera hija de Dios. Es ahí. Aquí me puede mucho decírselos, pero podemos todos actuar, ¿cierto? De hecho, si andamos en algún lugar público y de repente te estás dando un tiro ahí con la esposa y todo y ves ahí al pastor, ¡ay, pastor, cómo está! Dios le bendiga. Una visitación del Espíritu Santo, hermanos, no es opcional. Ser llenos, es lo que dice. Dios nos dice, llénate de mí, para que luego de tu corazón salga una alabanza a Dios. Y que vengamos aquí, hermanos, los domingos a celebrar la gracia de Dios. Es lo que sucede el día de hoy. Estamos celebrando la gracia y el favor de Dios que nos dio al rescatarnos del reino de tinieblas, donde nos peleábamos y nos insultábamos, nos ofendíamos, y nos ha plantado ahora en el reino de su amado Hijo Jesucristo, en medio de luz y de bendición y de gratitud y de placer y de deleite, dando siempre gracias a Dios. No se puede vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Esta no es opción. Esa es una necesidad que todos tenemos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para que esto tome lugar? ¿Qué hago yo ahora para que suceda el que yo esté lleno de la presencia del Espíritu Santo? Dele vuelta en su Biblia a la segunda carta de Corintios, el capítulo 13, por favor, sí. Segunda de Corintios. Es el último capítulo. Es la segunda carta que Pablo le escribe
a una iglesia muy caracterizada por carnalidad, por pleitos, por disensiones, por inmoralidad, por borrachera. Y Pablo al cerrar esta parte de la Escritura les dice lo siguiente. Vamos a ver dos cosas, una aquí y la otra en el Evangelio de Juan. Versículo 11 del capítulo 13 dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Vean que ahí hay una como condición. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os saludan. Y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, o sea, el favor del Señor Jesucristo, el amor de Dios, dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros tenemos que buscar. Yo quiero tener comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que intencionalmente apartar tiempo, buscar el tiempo, dedicarle el tiempo a tener una relación con la tercera persona de la Trinidad. La comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, que sea algo que se ve en ustedes. Ahora, podemos en un momento dado quedarnos ahí y nomás orar, pero hay más a esto de llenarnos nosotros del Espíritu Santo y necesitamos saber cómo se le hace. Denle vuelta al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Del Evangelio de Juan. Estaba el Señor Jesucristo hablando de su partida. Estaba invitando a que comieran de Él. Y dice el versículo 60, dice, al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quieres tú llenarte del Espíritu Santo de Dios? Aquí está la respuesta. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es lo necesario para que ahora intencionalmente te despojes de lo que te caracteriza a ti y te llenes de la presencia de Dios con la palabra de Dios. Porque una vez que tú estás lleno de la presencia de Dios, el Espíritu Santo en ti se va a manifestar ya ahora de tal manera en la que podrás pensar lógicamente, hablar congruentemente, con sabiduría, vas a escuchar con atención, vas a caminar sin tambalearte. Ya no vas a andar viendo borroso. Va el Espíritu Santo de Dios a producir en ti algo que tú no puedes. Si tú eres de las personas que ya estás cansada de luchar en contra de tu pareja, tu esposo, tu esposa, de tus hijos que son los rebeldes, a lo mejor algo no estás haciendo bien. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz,
es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Esa fe que te lleva a depender de la presencia y poder del Espíritu Santo para que te llene y te transforme y entonces puedas vivir de esta manera. Mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Esto va a nacer de un corazón que ha sido liberado, que ahora tiene el poder de la persona del Espíritu Santo en sí mismo, para que en paz puedas tú vivir tu vida en tu casa y seas un instrumento de bendición en ella. Dice ahí el versículo 24 de Gálatas 5, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esas pasiones y deseos, hermano y hermana, que en ocasiones no puedes controlar, que en ocasiones te controlan a ti. Y es que perdí los estribos y no supe lo que dije, y cogiendo pedazos ahí en la casa. Hijos ofendidos, lastimados, heridos. Dice, los que son de Cristo, ya no son de ellos, ya no te perteneces. Ahora eres de Cristo, si es que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, debe entonces de haber una manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una persona que entiende estas cosas va a buscar intencionalmente ser lleno del Espíritu Santo, para ser guiado por el Espíritu Santo, para que a la hora que tengas que tomar decisiones y sepas cómo te debes de conducir en tu casa, pidas sabiduría. Dice la palabra de Dios. Miren, ahí les va esto. Muchas familias no se saben relacionar por falta de sabiduría, por una falta de un conocimiento de las personas con las que te estás relacionando. El domingo pasado les decía yo esto. Las diferencias que existen en tu casa, en tu matrimonio, son provistas por Dios. Dios te dio la diferencia en los miembros de tu familia, principalmente en tu esposo o en tu esposa, para que seas tú edificado. Es el complemento de tu vida. Ayuda idónea le dio Dios al hombre. Y la diferencia, desafortunadamente, se ve con desprecio. Se ofende, se humilla, se critica, en lugar de ser visto como el regalo de Dios para que tú sepas cómo vivir una vida en comunión. Falta de sabiduría, hermanos, que viene por el Espíritu de sabiduría, por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Yo ahora que he estado preparando esto, ¿mi oración ha cambiado? Claro que ha cambiado. Le ruego, le suplico por favor que me enseñe a ser guiado por el Espíritu Santo. Le ruego, le digo, por favor, Señor. En mí, mis intenciones son malas, mi carne es débil, actitudes incorrectas, pecado, pero tu Espíritu Santo en mí es perfecto. Yo no, Él sí. Yo necesito someterme a su autoridad y a su dirección. Y miren, cuando nosotros le hablamos, Él nos escucha. No estamos haciendo oraciones subjetivas, abstractas, que no se pueden tocar a una persona igual que eso. No, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando, tenemos una comunión con una persona. No es la fuerza activa de Dios, no. Ni es una fuerza, no. Es el Espíritu Santo que habla y que da dones a los hombres. Repartió, dio dones a los hombres, dice Efesios, 1 Corintios 12. ¿Estás tú o has estado tú intencionalmente buscando esta plenitud del Espíritu de Dios? Yo casi les podría asegurar que ha habido ocasiones en las que ustedes están en alguna situación difícil y luego vienen y claman a Dios para un trato con alguien más
y algo sale de tu boca que cambia el rumbo de la relación. Es el Espíritu Santo, que te da sabiduría, que te da las palabras. Dice, del hombre son las intenciones del corazón, mas la respuesta a la lengua viene del Señor. Dice Proverbios. Creo que nosotros seguimos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios a ser no únicamente familias dirigidas por Él, sino una congregación guiada por el Espíritu de Dios. En la carne, hermanos, se nos ocurren muchas cosas, pero cuando confiamos en Él, las ponemos en sus manos, Él endereza nuestro camino. Vamos orando. Oh Padre, queremos darte gloria el día de hoy, porque en ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nos has invitado, Señor, a arrepentirnos para regalarnos de tu presencia en el Espíritu Santo. Venimos a suplicarte, Señor, que continúes haciéndonos ver aquellas cosas que nos proyectan, siendo ello el reflejo de lo que traemos en la carne, Señor. Y que ahora venimos a pedirte tu ayuda. Que tu Espíritu permee todo nuestro ser, nos llene. Así como veíamos, Padre, que el vino toca las membranas, los nervios, el sistema completo, todo nuestro ser, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, pero para lo correcto, para lo que es de tu gloria. Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y te pedimos, y yo te pido que tú ores por ti, que le pidas a Dios por ti en este momento, que tú le supliques, que te llene de su presencia. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti, Señor, cada vez más. Te pido por esta congregación, Señor, para que nos des una conciencia a todos de que si algo quieres es que seamos guiados por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad perfecta, Señor. Y que una vez que las familias sean afectadas por tu presencia, el mundo pueda ver, como vio en aquellos entonces, una manera diferente de vivir, Señor. Un testimonio en hogares donde Cristo es la cabeza, la autoridad. Llena, Señor, cada matrimonio, cada familia con tu presencia. Y te seguimos pidiendo que nos enseñes a todos cómo vivir con una mente renovada que conoce tu perfecta voluntad. Padre, yo bendigo a cada miembro de esta congregación, los que están de viaje este fin de semana, los hermanos que vienen del sur. Padre, los bendigo a todos, los pongo en tus manos. Y Espíritu Santo, quiero darte gracias porque en tu palabra tú dices que tú harás mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por el poder de tu presencia en nosotros. Hoy recibimos, Padre, esta bendición y queremos darte gracias por tu amor, por tu perdón, por tu gracia que está disponible a todos aquellos que echen mano de ella. Lo pedimos, Padre, y por fe recibimos toda esta bendición en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.